Hola, muy buenas amigos de YouTube. Quiero comenzar una lista de reproducción. Llevaba mucho tiempo con ganas de hacerlo y es sobre, bueno, después de leer un libro que me haya interesado poder hablar de él. Llevo incluso con un guión, un año y medio, y no me ha dado por hacerlo porque la intención estaba ahí, pero me faltaba la voluntad quizás. Me faltaba también pues el saber cómo manejar bien todo el tema de la tecnología. Sigo sin saber hacerlo, no importa. Vamos a intentar a ver si esta vez funciona. Bien, notarán que no tengo una webcam, estoy con la cámara integrada y espero que el sonido vaya bien, espero que la imagen vaya bien y ya veremos. Bien, ¿qué libro quiero utilizar para iniciar esta lista de reproducción en mi canal de YouTube? Bueno, pues es el siguiente. España, vieja patria. Es un libro que, que empecé a leer el año pasado y terminé este verano. Hice el parón, leí el verano, paré y este verano lo he terminado. Un libro interesantísimo. Un libro, por otra parte, llenísimo de datos, llenísimo de información. Y es un libro que merece la pena leer. Un libro que podéis encontrar en Iberlibro, podéis encontrar en Amazon, podéis encontrar en otras plataformas, en librerías físicas también. Dispuesto, si no lo tienen el libro, lo podéis pedir. Aunque el libro pues, no es de este año. Bien, bueno, por dar ese dato técnico, el libro se publicó en el año 2015 y es un libro publicado, escrito por Francisco Ortiz Lozano. Es un autor malagueño que, bueno, es conocido dentro de cierto ámbito de la historiografía por ser un autor de historiografía local, ¿no? De tema localista. Y se ve que con mucho éxito, o por lo menos, pues bueno, apreciado como historiador, pero no como historiador oficial o no como historiador académico, puesto que él no es, digamos, catedrático de historia, ni se dedica a la investigación dentro de un organismo oficial. Él es, parece ser, yo no lo conozco personalmente, pero por lo que aparece de su biografía en el propio libro, es diplomado en magisterio, pero no lo sé, no conozco exactamente si tendrá otra formación, ¿no? Sin embargo, se ve que sus libros sobre historia, algunos de ellos son, por ejemplo, Ardales en la historia, historias, familias y molinos de la villa de Mijas, historia del valle de Ardales, prehistoria y edad antigua, Bobastro, la ciudad de la perdición, historia medieval de la tierra de Málaga, musulmanes y cristianos. Estos son algunos de los libros que ha publicado. Bien, hay una cosa, bueno, por hablar del libro, mmm, ¿vale? La portada, me gusta siempre, bueno, como profesor y tal, pues me gusta hacer referencia a que cuando vemos un libro hay que fijarse y que leerlo desde la propia, he dicho portada, me he equivocado, la propia cubierta. Entonces, bueno, la cubierta, aparte del autor, España vieja patria, aparece un denario de la época de Adriano, ¿vale? Con la representación, no sé si decir idealizada o mítica de Hispania, ¿no? La personificación de Hispania. Y viene el resto del título, que podría ser el subtítulo, ¿no? Origen, antigüedad y conciencia de España, como comunidad humana e histórica. Y de eso va el libro. El libro, eh, bueno, ahora comento y ya resumo el libro, ¿vale? El lomo, ¿vale? La eh, contraportada, aunque no me gusta el término, ¿vale? Porque si una, la cubierta, esto debería ser la contracubierta. Bien, esta contraportada, ahora la mencionaremos. Aquí viene el resumen del libro, que no hace falta que lo lea, pero voy a hacer un comentario sobre esta foto, ¿no? Del toro. Bueno, el fondo de la cubierta no es la bandera de España, sino que es la bandera, es la señera real, es la bandera de la corona de Aragón. De hecho, es una fotografía de la señera de Daroca, que es la más antigua conservada, pues con las cuatro barras. Bien,
para entender bien lo del toro, vamos a ver exactamente de qué va el libro, ¿no? Y es que el libro hace un repaso sobre la concepción que a lo largo de la historia han tenido, digamos que los reyes, pensadores, filósofos, obispos, curas, digamos las personas literatas, pues con cultura de libro, y también las personas con poder político, militar y económico. Al fin y al cabo, las personas que han dirigido los destinos de España. ¿Qué pasa con este concepto de España a lo largo de los siglos? Bien, pues eh, de eso trata el libro, de decir qué pasa con este concepto. El libro comienza con una cita a Quevedo muy interesante. Oh desdichada España, revuelto he mil veces en la memoria tus antigüedades y anales, y no he hallado por qué causa seas digna de tan porfiada persecución. Sólo cuando veo que eres madre de tales hijos, me parece que ellos, porque los criaste, y los extraños, porque ven que los consientes, tienen razón de decir mal de ti. Ya, pues, es razón que despertemos y logremos parte del ocio que alcanzamos en mostrar lo que es España y lo que ha sido siempre y juntamente. Digamos que Francisco de Quevedo tenía una visión de España, digamos, eh, no sé, de conjunto, ¿no? Era consciente de lo que había sido España a lo largo de los siglos, aparte de cómo critica digamos, el desprecio que quizá algunos españoles sentían hacia su propia patria, ¿no? Y a continuación hay una dedicatoria. Al final de este vídeo comento un poco más detalladamente el motivo del monarquismo que siente el autor de este libro, ¿no? A Felipe VI, rey de España, y a Leonor, princesa de Viana, Girona y Asturias. Y aparece así Girona, no aparece Gerona. Y heredera del trono hispánico. A ellos que como sus padres, abuelos y antepasados, así como sus hijos, nietos y descendientes, son símbolo humano, de carne y sangre vivas, no sólo de los reyes y reinas que en el pasado capitanearon la forja de España, sino también símbolo y garante del concepto, la historia y el destino de nuestra vieja patria, para que ésta siga caminando por la historia juntamente, ¿no? Repite el juntamente, que es un poco la base ideológica de este libro, ¿no? La importancia de la comunidad española. Subrayo lo de que son símbolo humano de carne y sangre vivas. Aquí con esta referencia así un poco poética, ¿no? Que parece poética, de carne y sangre vivas, hace referencia a la genética, hace referencia a lo material. Al final del libro eh, explico por qué. A continuación hay un preámbulo eh, que viene bueno, a situar un poco el porqué de este libro, ¿no? Que sería el intentar reflexionar acerca del concepto de España y de la importancia que tiene por la ideología, el estudio de la historia, los medios de comunicación y los políticos, ¿no? El sistema educativo, y hace referencia, pues bueno, a algunos historiadores, a algunos filósofos, por ejemplo Ortega y Gasset, Unamuno, también Julián María. Se hacen algunas preguntas que luego el libro, digamos, se supone como respuesta, preguntas y estas dudas que él plantea aquí en este preámbulo, ¿no? En especial hace referencia en un epígrafe de este preámbulo a Julián Marías. Julián Marías, en un artículo Nación y Nacionalidades que se publicó en El País en el año 78, 15 de enero del 78, se podrá buscar en las hemerotecas, acerca de los debates que se estaban realizando por los miembros de la comisión constituyente, o no sé cómo decirlo, ¿no? De los padres de la Constitución que se dicen, se expresó en este artículo, pues criticando la debilidad de estos políticos, estos padres de la Constitución, ¿no? Que claudicaban ante la imposición o la prohibición, habría que decir, del uso del término nación española. Quería hacer que no apareciera el término en la Constitución. Entonces, Julián Marías dijo
que España ha sido la primera nación que ha existido en el sentido moderno de esta palabra. Ha sido la creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política. El anteproyecto de Constitución arroja por la borda, sin pestañear, la denominación 5 veces centenaria de nuestro país. Me pregunto hasta dónde puede llegar la soberbia o la inconsciencia de un pequeño grupo de hombres que se atreven por sí y ante sí a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante generaciones y generaciones a través de diversos regímenes y formas de gobierno. Resulta que la más vieja nación del mundo parece dispuesta a dejar de llamarse y entenderse así. Es decir, ya en el año 78 había pensadores, filósofos, si queremos llamarlo como tal, que planteaba este tema de la manipulación lingüística. Hoy en día es algo que está totalmente asentado, ¿no? El tema de la manipulación. Yo como profesor de lengua pues, lo veo, ¿no? Día a día. Y efectivamente, digamos que el autor de este libro, pues, bueno, pues aplaude este artículo que, bueno, se atrevió Julián María a escribir en aquella época. A continuación ya pasa así al meollo, ¿no? del libro, aunque hay un capítulo previo, que es el capítulo... Comienza el libro, digamos, presentando la situación de España antes de la existencia de España. Empieza primero con ciertos mitos relacionados con la península ibérica. Los mitos de la pre-España, Atlántida, Hesperia, Hércules, mito y rito del toro. Vale, voy a aprovechar entonces para hacer aquí referencia a por qué hay una foto de un toro detrás. Bueno, resulta que al final de cada uno de los capítulos, cada capítulo trata una época histórica normalmente, y aunque a veces quizás se sale de esa línea conductora para tratar un tema concreto, pero por lo general el libro va diacrónicamente avanzando hasta el siglo XVI. Entonces, al final de cada capítulo, por tanto de cada época, hay un epígrafe dedicado a la tradición de la tauromaquia, eh, centrándose en el significado o en las referencias textuales, literarias, cronísticas que aparezcan en esa época concreta de la que trata ese capítulo. De ese modo, cierra cada capítulo haciendo referencia, digamos, a la importancia que el toro ha tenido, digamos, en la península ibérica y que ha sido parte, podríamos decir, siguiendo la idea del libro, parte esencial del desarrollo histórico de España. Ha estado acompañando continuamente a la sociedad española y digamos que está entrelazada con ella, ¿no? Con la historia de España. Bueno, como he dicho, comienza con ese capítulo cero, ni siquiera lo enumera a pesar de que sea un capítulo. ¿Qué sería ese? Los mitos de la pre-España. Luego pasa ya a la parte prehistórica, pero ya es real, podríamos decir. Los habitantes prehistóricos de la península ibérica, preindoeuropeos e indoeuropeos. Pasa a un capítulo centrado en las referencias que hay a la península ibérica entre el año 1200 y el año 640 a.C. en Tarteso acerca de los tartesos y los fenicios, ¿no? Lo que decían los fenicios. También los navegantes griegos, ¿vale? Apogeo y fin de Tarteso. Como vemos, Tarteso es la civilización más antigua de la península ibérica, de la que se tienen unos restos, digamos, suficientemente concretos como para hablar de Tartesos como civilización. Entonces, se centra en ello. Bien, este tercer capítulo llegaría hasta el año 505. Pasaríamos al cuarto capítulo y ya aparece el término Iberia, ¿vale? Como nombre para toda la península. Y dice la tierra de las tribus celtas e íberas. Entonces, ya sabemos de qué va ese capítulo. Y, digamos, ocupa el espacio de tiempo entre el año 505 y el año 237 a.C., que es evidentemente cuando los romanos cobran importancia en la península. Hay un quinto capítulo que ya se sale, pero que es importante dentro de la idea del libro, es importantísimo. Euskal Herria, esencia de España, el euskera, legado y patrimonio de la remota pre-España.
Euskal Herria significa País Vasco. Evidentemente, Euskal Herria, es decir, el País Vasco real, no es lo que actualmente se llama Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que el País Vasco incluye muchos más territorios y que tienen ese nexo común de la lengua, sobre todo, ¿no? Podríamos decir que concretamente es eso, aunque hay muchas otras cosas. Y este capítulo viene a llamarnos la atención acerca de la importancia que tiene lo vasco en España, como lo más primitivo y lo más español, aunque sea el término anacrónico, pero como que lo vasco es lo más auténtico que hay en España porque es lo más antiguo que se ha conservado. Digamos, no debe decir puro, porque eso suena a racista, ¿no? Pero sí es lo más antiguo que podemos fechar, porque claro, los romanos que haya en la península ibérica procede de la invasión del Imperio Romano o la conquista romana. Cuando hablamos de los fenicios, sabemos cuándo empiezan a formar aquí sus núcleos comerciales, ¿no? Si hablamos de los celtas, pues más o menos también se sabe cuando empiezan a aparecer, ¿no? Y siempre es posterior a lo preindoeuropeo. Pero claro, es que lo íbero desaparece. Porque lo ibero también es anterior a lo indoeuropeo y a lo fenicio, pero lo indoeuropeo o los tartesos pues también al final se funde y no queda nada. Porque como digo, se funde con lo que va viniendo después, como lo íbero. Es lo vasco lo que a través de su lengua se mantiene. De su lengua y de su orgullo, podríamos decir, identitario. Y eso, este autor lo subraya y le da una importancia grandísima eh, porque considera que todo español debería respetar al máximo todo lo que sea referente a lo vasco, porque es lo más antiguo dentro de España que se conserva como algo propio de España además, aunque, aunque también se conserve en Francia, pero claro, aquí en España tuvo siempre un estatus diferente a Francia. Aquí se han conservado privilegios y fueron hasta ahora, ¿no? La lengua no se ha perdido y se conserva, ¿no? Además de que, bueno, en la península ibérica pues se conservan textos vascos en vasco, pues igual de antiguos que en castellano prácticamente, ¿no? En las glosas emilianense y silense. Entonces, bueno, le da una importancia que a mí me parece correcta y que hay que tener en cuenta y que nos da la idea de cuál es el camino de este libro, ¿vale? España, vieja patria. Bueno, pues a partir del capítulo 6 pues ya llegan los romanos, ¿vale? Nace Hispania, ¿vale? Es importante. El concepto de Iberia se transforma en el de Hispania. Luego el capítulo 7, Hispania ya aparece definida e historiada por los antiguos autores griegos y romanos y cubre hasta el año 150 después de Cristo. En el capítulo 8 hay una sublimación del concepto de Hispania durante el Imperio Romano. En el capítulo 9 habla de la Hispania cristiana, el contexto territorial para la Iglesia. Es decir, capítulos 8 y 9 trata la misma época hasta el año 402 después de Cristo, pero tratando aspectos diferentes, ¿vale? Además le dedica una extensión respetable de páginas a cada uno de estos capítulos, especialmente al 8. En el capítulo 10, la idea de Hispania durante la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. Claro, aquí cuando habla de la invasión de los bárbaros, que está bien utilizado el término, porque no solo son germanos, también hay pueblos de origen oriental, bueno, asiático, como serían los alán. Entonces, bueno, aparece en este capítulo dos árboles genealógicos que mostraré en pantalla, donde aparecen las dos ramas godas de las familias. Bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentar dos aspectos que trata el libro y que yo creo que hay que comentar. Este libro, porque claro, a partir de aquí ya todo es como mucho mejor conocido, ¿no? Porque el capítulo 11 trata sobre los visigodos. Es decir, el capítulo 10 serían la invasión en general, pues todas, ¿vale? Y la caída del Imperio Romano, cómo afecta a la península ibérica. Y el capítulo 11 sobre, ya en concreto, los visigodos y cómo
En los visigodos encontramos el nacimiento, aquí dice Hispania, un reino, una comunidad humana e histórica, una patria. Aquí aparece una identificación de Hispania con una unidad, ya con una comunidad. Y aparece también en ese capítulo 11 los reyes visigodos. ¿Vale? Pero aquí quiero hacer entonces un par de referencias. La primera sería que este autor, claro, no puede abarcar de un modo, digamos, sin discusiones, tantísimos aspectos como trata. Porque yo aquí voy muy rápido, porque no quiero hacer un vídeo de 5 horas. Pero, claro, trata temas lingüísticos. Cuando habla de Euskal Herria y habla del vasco, claro, él lo relaciona con el íbero siguiendo a ciertos autores, pero es que, claro, es muy discutible. Aunque él cita a varios autores y cómo ha evolucionado las teorías sobre el vasco y su relación con el ibero, no deja de ser una cuestión que no está nada clara todavía y él hace afirmaciones pues que son aventuradas y que no se pueden hacer hoy en día. Porque es una cuestión de fe. En este caso, pues aprovecho para recomendar a un autor que también es profano, no es un catedrático, no es de una formación académica profunda en un tema, pero es que esa formación la ha conseguido, digamos, no sé si de un modo autodidacta, pero ha conseguido una formación importante lingüística y está desarrollando unos pequeños artículos que se nota que no son académicos por su forma de redactarlo y por su forma de presentarlo, es decir, por la forma que tiene en sí el artículo, pero que son, en cuanto a contenido, pues, personalmente me parecen excepcionales porque son eclécticos, son completos a la hora de comparar el íbero con muchas lenguas, ¿no? Hablo de un autor que se llama Georgios Díaz Montejano, hay quien lo conocerá, por un documental de National Geographic sobre la Atlántida, aquel que produjo James Cameron, y bueno, y que él aparece en la parte que habla de España. Bueno, este Jorge, está haciendo una serie de artículos que podéis encontrar en academia.edu, interesantísimos y yo creo que muy objetivos sobre la lengua ibera y vemos cómo la relación del íbero con el vasco, aunque pueda tener relación porque estuvieron en contacto, pero genéticamente parece que no están tan relacionadas como se podría suponer y parecer, y como yo mismo pensaba hasta que empecé a leer estos artículos. Entonces, el autor de este libro, no siendo catedrático, ¿no? Porque en principio le doy esa autoridad a la persona catedrática de una universidad con una formación y una, se entiende, ¿no? Con un peso dentro de ese rama del saber. Sin embargo, hace un libro muy solvente y muy profundo, pero a veces hace afirmaciones que demuestra pues que le falta ese punto de o de crítica o de haber leído cosas un poco más concretas en algún ámbito, pero que por supuesto no desmerece para nada el libro, que yo porque al ser curioso en el tema más lingüístico, pues quizá conozco eso, pero él está claro que él tiene un fondo de cultura histórica o de conocimiento histórico que son muy difíciles de alcanzar, ¿no? Con los visigodos pasa igual, o con el final del Imperio Romano. Eh, hace algunas referencias y hace algunas afirmaciones que son dudosas o que ya incluso se han superado con respecto a otras cuestiones de la invasión musulmana y su llegada a Asturias y tal, ¿no? O sea, hay estudios más o menos bastante recientes que tratan temas muy concretos que por casualidad una persona no dedicada a esto puede llegar a ella, pero claro, es que tampoco es fácil alcanzar por estudios que se han presentado en simposium, en conferencias, en libros especializados, y por tanto es muy complicado llegar a ideas y a conclusiones muy actualizadas siempre. Entonces se entiende y se puede perdonar esas afirmaciones que hay aquí, que son siempre de secundaria importancia, porque lo importante es el conjunto del libro, que para mí es muy certero. Entonces, bueno, siguiendo con la parte que es mejor conocida, ¿no? La invasión islámica, capítulo 12, pone aquí traumático fin del reino de Hispania. Fijaos que dice Hispania todavía, no España, y de su unidad.
La monarquía desmonarquizada, años 711-718. Luego pasamos a la salvación de Hispania. Eso está entrecomillado, no recuerdo por qué, pero seguro que está citado de un libro o de un texto, un documento. Un siglo oscuro lleno de luces, del año 718 a 791. Aparece el árbol genealógico de los descendientes de don Pelayo y Pedro, que es su suegro. Aparece el árbol de... Bueno, su suegro no, su consuegro. Aparece el árbol de la estirpe vascona, que bueno, es muy interesante, porque como digo, en todo momento, siempre que puede, porque viene al caso y porque es verdad, pues hace referencia a cómo se entronca los linajes vascones con los pueblos godos, hispano-godos, los hispanos, ¿no? Cómo se van uniendo y van creando el pozo genético de la nobleza y de la realeza cristiana de los reinos del norte de España, de los reinos cristianos. Entonces, bueno, aparece, luego lo puedo poner también en el vídeo, cuando lo edite. Y ahí aparece, por ejemplo, pues los Garcías, los Munias, las Munias, los Lupos, ¿vale? Pero puede que sea, es decir, hay un nombre vasco que puede que Lupo sea su traducción, pero no recuerdo si era Ochoa. Pero perdonadme si no es ese, claro. Bien, pues pasamos al capítulo 14. Y aparece como Hispania, proyecto histórico rescatado por Alfonso II, Alfonso III y Sancho Garcés I. Entonces, bueno, aquí en este caso ya empieza la historia medieval. Ya empieza a aparecer la formación de los reinos cristianos y el desarrollo de todo, la idea de la reconquista, la aparición de toda una serie de clérigos que apoyan el proyecto de la reconquista, por supuesto a los nobles, y no es necesario que vaya leyendo todo, pero ya a partir de aquí me refiero, hasta ahora, que veremos justo el final, pero lo que quiero comentar sería un poco cómo en esta obra se va haciendo un repaso casi década a década de lo que está pasando en los distintos reinos, pero también en Cataluña, en Pamplona, en las provincias vascas, continuamente, pues digamos, independientes entre sí, porque cuando estaban unidas era porque estaban sometidas a otro, por vasallaje o por juramento, a otro rey, por ejemplo al de Pamplona, otra vez al de Castilla, a veces Vizcaya estaba con Castilla casi siempre, mientras que Guipúzcoa pues podía estar con Pamplona, o bueno, Aragón cuando tal, cuando tal, no, cuando Aragón, cuando Pamplona, el reino de Pamplona pertenecía o era una parte del reino de Aragón, ¿no? Y entonces Guipúzcoa a lo mejor era una provincia que juraba vasallaje al reino de Aragón. No recuerdo exactamente si en esa época era así, pero en fin, se va viendo los juegos de alianza, de estrategia, pero ciertamente casi siempre Vizcaya era una parte de Castilla junto con Álava, que a lo mejor se movió un poco más, pero casi siempre también con Castilla. De hecho, las provincias actuales no eran así tal cual, sino que había una parte de Castilla que era parte de, me parece, de Vizcaya, y luego una parte de Vizcaya o de Álava que pertenecía, que era de Castilla, históricamente hablando, ¿no? Pero bueno, esos movimientos de fronteras pues eran normales en la Edad Media. Bien, y a la vez que se va tratando eso, se van tratando como las diferentes invasiones que sufre Al-Ándalus. Aquí no lo dice, pero esto ya es una conclusión a la que yo llego, ¿no? Y es que, claro, siempre se habla de la invasión musulmana del 711 y parece que ya siempre fue una lucha entre los cristianos y los musulmanes. Los que malmeten pues empiezan a relativizar esto, pues bueno, haciendo referencia a la lucha entre los propios reinos cristianos, ¿no? Sin intentar entender las diferencias que había entre una lucha entre los cristianos y la que había de los cristianos con los musulmanes. Claro, todo el mundo conoce la llegada de los almohades, de los almorávides, eh, al revés, almorávides, almohades, ¿no? Y claro, ¿qué son estas luchas? Es que estas luchas de almorávides y almohades no son ni más ni menos que reinvasiones. Es decir, a España llega una serie de ejércitos, de fuerza militar y política
en el año 711 y ocupan la península y son capaces de dominar a la población hispanogoda, también a la nobleza hispanogoda, pues no hay que olvidar que durante el califato, pues los califas omeyas pues tenían sangre goda. De hecho, hay más de uno, no sé si Abderramán III, posiblemente, era más vasco que el rey vasco que había en el momento. El rey vasco me refiero al rey pamplonés, mejor dicho, que había en el momento. Su madre y creo que tres de sus cuatro abuelos eran de origen navarro, me parece, o vasco. Quiero decir que todo esto estoy hablando de memoria y son datos que no importa si me estoy equivocando, ¿no? Si no soy exacto, quiero decir. A lo que voy es que eh, esta primera época del califato, lo que ocurre es que sufre una invasión posterior al Morávide del norte de África que pretende acabar con el poder omeya. Lo que pretende es imponer un poder distinto, igual que cuando llegaron aquí en el 711 los musulmanes, los primeros, querían imponer un poder distinto y un sometimiento a otra persona que estaba en Oriente, ¿no? No sé si en ese momento en la Meca, en Damasco, eh, querían imponer ese poder. Pues ahora llega una nueva población y una nueva visión de la religión musulmana que pretende imponer otra distinta, otro vasallaje distinto, y otro poder distinto, otra forma, otra cosmovisión distinta incluso, aunque eran musulmanes, pero estos musulmanes ya no eran los musulmanes que había antes, que bebían vino, que se permitían ciertas licencias, que incluso tenían cierta tolerancia con los cristianos, ¿no? Ahora llegan aquellos que martirizan a los cristianos, que matan a los propios musulmanes que no cumplen los preceptos del Corán de forma fiel. Pero es que después llega otra invasión que pretende imponer lo mismo, pero en toda la península, ¿no? Pasa que no consiguen. Hay alguna batalla, consiguen territorios cristianos, pero se quedan normalmente en esa frontera. Y son como que sufren más invasiones de musulmanes, no hay una, hay varias, ¿no? Los propios musulmanes sufren invasiones de musulmanes que transforman totalmente la realidad socioeconómica de Al-Ándalus, ¿no? Y parece que nunca se habla de esas otras invasiones, ¿no? Hay más de una y no habría que hablar de una invasión musulmana en 711, habría que hablar de varias invasiones musulmanas a lo largo de la Edad Media. Bien, cuando llegamos al final, el libro supuestamente acababa con Isabel y Fernando, bueno, en realidad con la entronización de Carlos I de España y V de Alemania, más bien de la coronación de Carlos V como emperador. Me parece que ahí acaba el libro. Pero luego aparece un epílogo que es Y los últimos siglos, unidad e hispanidad. Aquí, en estas páginas, el autor traza de un modo bastante interesante toda la época de la exploración y conquista de ultramar. Hay algunas páginas que son prácticamente una enumeración de hechos, de gestas, a lo largo del siglo XVI. Luego trata el tema de qué ocurre con, con lo vasco durante esta época. Y por último acaba con Cataluña y qué pasó en realidad en la guerra de sucesión española. Es decir, Carlos II muere sin hijos y sin hermanos varones y entonces él al final acaba dando digamos, la herencia, el trono español a un miembro de su propia familia, no hay que olvidarlo. No sé si era el nieto de su hermana mayor, hermana por parte de padre, no estoy seguro si era el nieto, que es eh, Luis, era un Luis, que muere muy joven y entonces pasa a otro miembro. O sea, primero era un sobrino, me parece, que muere, y entonces pasa a otro miembro que sería Felipe V, el siguiente, ¿no? El rey de España, después de Carlos II, Felipe V. Felipe V, claro, de Borbón. Yo mismo siempre he dicho que era una dinastía extranjera, francesa, claro, eso lo hace la ignorancia. Luego tú ves que en realidad está súper entroncada, es su línea, porque es que era bisnieto de Felipe IV. Eh, Era familia directa de
aunque sea por línea de mujer, con la realeza española, y era el príncipe más cercano y con más derecho a la herencia de este reino. Claro, aquí te cuenta la guerra de sucesión y te desmiente, te elimina el mito de que la diada, de que la lucha de la sucesión era una lucha de Cataluña contra Castilla para independizarse. Y claro, empieza este autor del libro a traerte citas de proclamas, de llamada a la rebelión, y siempre es por el rey, por la patria. A veces la patria sí puede ser Barcelona, más que Cataluña, pero aunque sea Cataluña, siempre es por el rey de España, nunca por el rey de Cataluña. Porque además el heredero austríaco, el pretendiente austríaco, Carlos de Habsburgo, pues resulta que llegó a ser coronado rey en Valencia y juró los fueros de Cataluña, igual que había hecho Felipe V un poco antes. Bueno, este pretendiente austríaco, que también era familia de Carlos II, pero por su hermana de padre y madre, resulta que era rey de toda España, no de Cataluña ni de la corona de Aragón. Es decir, la lucha era entre un pretendiente, entre un rey más centralista y otro que aparentemente iba a respetar los fueros y todo eso. Lo que pasa es que luego, durante la guerra, tuvo que imponer alojamiento, lo cual estaban en contra de los catalanes de que lo hicieran los reyes de España, pero tuvieron que transigir con este rey. También la imposición pues, de tropas y de dinero para sufragar, ¿no?, los gastos. Entonces, al final no era muy distinto que el otro rey, iban a hacer lo mismo. Pero bueno, eso ya entra en la parte de la historia, no vamos a entrar, ¿no? Pero a lo que iba es que como se desmiente, pues simplemente aclarando quién era Carlos. Carlos era el rey de España y los catalanes estaban luchando por un rey de España, mientras que los castellanos luchaban por otro rey de España, simplemente. Y aparte estaba todos los intereses internacionales para apoyar a uno y a otro, que fue seguramente lo que hizo que la balanza se torciera hacia un lado u otro. Aparte de que Carlos fue coronado emperador del Sacro Imperio y ha perdido interés en ser rey de España. Bien, ese sería el epílogo. Luego pasaremos a una adenda que añade, que es una serie de artículos que se ve que publica él en la prensa y que son, pues bueno, unas cuestiones más actuales sobre terminología independentista, soberanista y demás, que bueno, está muy bien. Se llama Catalonia is Spain, haciendo referencia, alusión a aquellos carteles, ¿no? No sé si fue en el Mundial del 82, donde en Barcelona, en el Camp Nou, ¿no?, pues salían carteles que ponían Catalonia is not Spain. Luego hay un anexo que es sobre bueno, es un texto, sí, sobre Felipe VI y la infanta Leonor, hablando de la monarquía española. Y aquí voy a hacer el último excursus. Resulta que este libro hace un repaso por qué piensa cuál es el concepto de España, qué es España para las gentes a lo largo de la historia de España hasta el siglo XVI. Pero junto a ello siempre se está tratando la historia de la monarquía hispánica. Esta monarquía hispánica eh, tiene sus orígenes genéticos, familiares, bueno, iba a decir monarquía hispánica, ya estamos hablando de la Hispania visigoda. Y más atrás, bueno, pues serían esto, pues, los antepasados de los visigodos en la zona germánica o de la zona de los Urales, ¿no? Lo más antiguo que se conozca, que nos transmite Jordanes, el historiador bizantino de origen ostrogodo. Bueno, resulta que este libro, al ir haciendo ese repaso genealógico conforme va avanzando a lo largo de la historia, siempre va haciendo mención o siempre va subrayando una idea importantísima. La idea de cómo la sangre real de la realeza nunca se va perdiendo. Claro, esto supone asumir que Pelayo y que Pedro de Cantabria, el duque de Cantabria, ¿no?, su consuegro, esto supone, como digo, asumir que ellos tienen, o algunos de ellos, en este caso Pelayo era seguro, Pedro quizás, tengan sangre de la familia real goda. Este autor niega que la realeza o que la monarquía visigoda sea electiva.
intenta demostrártelo por las distintas sucesiones que sí eran familiares, ¿vale? Y que solo en casos concretos no era de la familia directa, ¿vale? Pero siempre volvía, ¿no?, a ella. Entonces, bueno, al final resulta que él te va haciendo la línea genealógica siguiendo, claro, a veces hay que suponer un paso intermedio, desconocido, una mujer, porque se conoce quién era el rey, pero la esposa se supone que por la tradición onomástica de los visigodos, en el que se repetía parte del nombre del progenitor o de la progenitora, pues siempre se va suponiendo, a veces, pues una progenitora o un progenitor, cuando también es desconocido, y al final se crea un enlace, aparece el enlace. A veces parece demasiado obvio que está bien, ¿no?, que es así, pero a veces se ve esa suposición. Eh, claro, aquí partimos de una tesis que intentamos demostrar, ¿no? O sea, hay una realidad que nos hace creer en una idea, hacemos de esa idea una tesis que intentamos demostrar con esos datos reales que tenemos, pero claro, ahora hay que esforzar un poco. Es bastante objetivo, es bastante real o realista, es bastante posible que sea como dice este autor. Y termina pues con el árbol genealógico, de hecho, desde, desde los orígenes míticos de la familia real Amala y Barta, es decir, los godos, según Jordanes. Luego aparecen ya el primer rey godo, o el primer señor godo real, histórico, de que además se tiene certeza material, histórica de él, o que sea por documento, no sé si material, pero por lo menos documental, por lo que dicen otros historiadores, en fin, a partir del que ya se sabe que se conoce hasta la infanta Leonor, según este autor, hay una sucesión eh, que no se ha roto nunca. De ahí viene, digamos, el monarquismo de este autor, que dice al final del libro que posiblemente la república sea digamos, la solución o el modo de estado más racional, pero dice que la monarquía en España, porque él no habla de otro sitio, en España la monarquía es la garante de la supervivencia de la nación. Y además, pues bueno, claro, todo esto basándose en todo lo que dice el libro y todo esto. Claro, esto ya son tesis, son conclusiones eh, que uno puede creer o no. Lo que es cierto es que de demostrarse o de ser así, como él dice, la línea genealógica, estaríamos ante una familia real, claro, seguramente no sea la única, pero sí a lo mejor reinante, que se puede demostrar su relación con los reyes godos más antiguos y además de un modo ininterrumpido. Bien, pues interesantísimo. Este libro hizo, por ejemplo, que me leyera un artículo que cita sobre Sancho III el Mayor, que bueno, pues que uno lo conoce, lo estudia, cuando ha leído alguna cosilla, pues sabe que era como el rey de los españoles y todo esto, o de los hispanos, ¿no?, como quería llamarlo, pero de los españoles, ¿no? Eh, y sin embargo, hasta que uno no lee así un artículo un poco más profundo, no descubre la importancia que puede llegar a tener una sola persona, en este caso un rey, para la historia de un país, ¿no? Y en este caso Sancho la tuvo. Eh, y él sería como una pieza fundamental en toda la argumentación, ¿no?, que se trae aquí, pero bueno, que no es que le dedique más tiempo, ¿no?, pero sí es una pieza fundamental de la historia de España y que sirve, ¿no?, para argumentar lo que este libro argumenta. Eh, bueno, este libro tiene 22 páginas, creo que son de bibliografía, con una media, bueno, una media no, en una página que he contado tiene 33 referencias bibliográficas. Si más o menos se mantiene ese número, podéis imaginar la cantidad de referencias bibliográficas. Es un libro que está bastante, digamos, apoyado en fuentes. Y además fuentes que no son patriotas, también utiliza bibliografía, por ejemplo, independentista, o mejor dicho, secesionista catalana, o nacionalista vasca,
porque necesita utilizar los argumentos, ¿no?, de otras personas, incluso a veces para apoyarlos, ¿no?, para decir que tienen razón, ¿no?, que muchas veces la culpa del rompimiento de la nación española viene por la torpeza de los gobernantes españoles y que y efectivamente, ¿no?, parece que así ha sido, y además él cita algunos textos de políticos españoles actuales, supuestamente patriotas, que lo único que hacen es darle la razón a los separatistas, ¿no? Bien, pues un libro que merece la pena leer, que es un libro lleno de información objetiva, que también tiene una carga subjetiva y emotiva, pero que cualquier lector que tenga cierta experiencia o que simplemente pues tenga bachillerato, creo yo, sería capaz de discernir lo objetivo de lo no objetivo, saber discernir el sustantivo del adjetivo. Sabiendo diferenciar el sustantivo del adjetivo, este libro se puede leer y sacar muchísimo provecho, porque la cantidad de datos históricos, de referencias documentales, diplomáticas, materiales, ya sea arqueológicas, numismáticas, pues es tan grande que este libro lo hace muy superior. Yo me atrevería a decir, pero esto es aventurarme a decir mucho, pero superior a muchos libros de historia de España escritos por historiadores y que se venden seguramente en los libros, en las librerías, ¿no? O que se trabajan en los institutos, ¿no?, por ejemplo, o incluso en la universidad. Este libro, que quizá nunca llega a ser un manual de universidad, sin embargo, eh, aporta una visión de conjunto eh, que es para mí indiscutible, y que aquella persona que quiera discutirla va a necesitar cargarse de argumentos, porque, porque cuando uno argumenta basándose en hechos reales y en datos objetivos, eh, llega un momento en el que necesita muchos otros datos, aportar mucha más documentación bien ordenada para no confundir, eh, para vencer en esa dialéctica. Entonces, bueno, pues no sé, lo recomiendo totalmente. Está en las redes, se puede comprar y, y nada, como algo negativo, eh, no he dicho casi nada negativo, pero solo voy a decir uno. Sí creo que merecería una reescritura en cuanto a la forma de presentar datos de distintos reinos dentro de épocas muy, en la misma época, mejor dicho, ¿no? Es decir, a veces de un párrafo a otro va saltando por reino y luego vuelve otra vez a otro que ya se había hablado, y eso lo hace un poco mareoso, aunque sea el término así un poco vulgar, ¿no? Lo hace un poco que te distrae. Es, sería mejor una redacción donde se centre más en un reino para avanzar en él y luego en otro, haciendo las referencias cruzadas necesarias. Sin embargo, eso tampoco desmerece el libro, porque el contenido sigue siendo excepcional, ¿no? Bien, pues valga mi recomendación para quien la quiera tomar. Y nada, espero poder seguir haciendo otros comentarios que tengo en mente y de otras temáticas muy distintas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.